Hola, soy Sara Pérez Tomé, CEO y fundadora del Gabinete Sofía. Nuestro lema en el gabinete es: no se trata de pensar mucho más, sino de pensar de otra manera. Y nos dirigimos a ti, que si quieres conseguir ser feliz con tu pareja, en tu trabajo y con tus hijos, te invitamos a que nos sigas en este podcast. Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema políticamente incorrecto o por lo menos muy maltratado en cuanto a los conceptos que se tienen sobre la educación de la voluntad. Hemos pasado del prohibido prohibir al prohibido obligar y no nos damos cuenta que muchas veces el obligar simplemente es una parte de la educación necesaria en nuestros hijos. Mirad, la educación de la voluntad se siembra desde la más tierna infancia, es más, viene desde el embarazo. Es cuando mejor se empieza a aprender, porque el desarrollo neuronal de cualquier embrión, feto, niño de 0 a 7 años está en un crecimiento expansivo intensísimo, donde es capaz de entender mejor que nunca todos los hábitos y vivencias y cómo deben responder a ellas. Por eso también nuestra responsabilidad en hacerlo es cada vez más importante. Antes los padres pensaban que los hijos se criaban solos o como mucho educa bien al mayor y los demás se educarán solos. Y hoy en día hay que darle la vuelta a esto, primero porque los hijos no son una camada de conejos, sino que son únicos seres irrepetibles e individuales, con lo cual cada hijo es un hijo único, con sus capacidades, con sus habilidades y con sus fortalezas, que debemos conocer y ayudarles a potenciar, porque de eso va a depender en gran parte su voluntad, la voluntad de saber lo que tienen que hacer. También es verdad que es importante que sepamos el entorno paraverbal en donde un niño mejor aprende desde cuando sale del vientre de su madre, es en el hogar donde va a crecer. Las 4 paredes que le van a dar esa seguridad de habitar, ese confort que no lo tiene ni una guardería ni lo tendría otro sitio súper limpio, súper perfecto. Un niño no podría crecer en un hospital especial para niños para que crecieran, ni tampoco en los hogares de niños sin padres es el mejor sitio donde estar. Luego, primera idea, los niños donde mejor crecen y se les puede preparar para educar en la voluntad es en su propio hogar. En su propio hogar, y eso es para toda la vida, o sea, no solo cuando luego van al colegio, pero es que luego vuelven a casa y luego siguen estudiando en la universidad, pero vuelven a casa. Mientras un hijo no se independice, el hogar es el entorno adecuado para que de manera afectiva un niño, adolescente o adulto, pueda aprender mejor y los padres ser sus verdaderos líderes o más importantes. Igual que hay líderes religiosos, un padre tiene que saber que es el protagonista y el líder de la educación afectiva de su hijo, para que su hijo sea capaz de dar de sí mismo un montón de cosas que nos parecen que es darles de comer, vacunarles, cambiarles los pañales, llevarles a un buen colegio. No, es que hay muchísimo más en donde el padre es completamente insustituible, y es en toda la educación de la voluntad que comporta valores importantísimos de la persona. ¿Por qué? Porque todos queremos que nuestros hijos hagan el bien. Nadie piensa voy a tener un hijo ladrón o voy a preparar a mi hijo para ser ladrón, aunque haya, por desgracia, niños que vivan en un entorno que acaben siendo ladrones o prostitutas según el entorno en el que viven, pero lo normal es que un padre quiera para su hijo lo mejor. Y lo mejor es que sean niños inclinados al bien, que no les guste mentir, que no les guste hacer daño, que no les guste golpear a los demás. Y deben ser, para que ellos vean el bien, tienen que ser a la vez bien queridos, bien aceptados y bien motivados, porque un niño, si no se siente bien con quien le cuida, es incapaz de hacer el bien a los demás. Para eso hay que ser capaces de capacitarlos como seres inteligentes al máximo que puedan dar, que cada niño va a ser diferente, para que sean felices. La felicidad, la plenitud de la felicidad de un niño se consigue cuando ese niño desarrolla al máximo todos sus potenciales y todas sus capacidades. Por eso es muy importante ser unos padres eficaces y además presentes.
no se sustituye con profesores particulares aunque se le den bien mal las matemáticas, no se sustituye con una nani porque los padres trabajan hasta X horas. Los padres tienen que ser eficaces con horas de calidad, con horas de atención, con horas de no cansancio para estar con sus hijos. O sea que si uno llega muy cansado tendrá que buscar momentos o renunciar a cosas para estar con sus hijos cuando no esté cansado. Es porque su presencia de calidad, o sea, la presencia de calidad de un padre y una madre no es algo gratuito, es que va a favor de tu hijo. Y una mala calidad en tu presencia va a hacer que tus hijos vean en ti el espejo que tú no quieres que sean tus hijos, ese espejo que tú les muestras. Si eres un hombre nervioso, cansado, o una mujer desquiciada o con tantas preocupaciones o tan negativa o con tantas formas o tantas carencias afectivas, ese va a ser el espejo en el que se van a ver tus hijos. Mientras que un niño desde pequeño tiene que ver en sus padres el espejo de seguridad y de afectividad para que ellos puedan ser personas luego felices y seguras. Hay 4 hábitos que parecen una tontería, pero que no lo son, que son los 4 hábitos básicos que se adquieren en la infancia y que están basados en 4 tipos de órdenes. El orden no es solo colocar bien los calcetines en un cajón o las medicinas en un armario o la nevera que esté ordenada. El orden en cuanto a educación va mucho más allá. Se trata de orden en la actividad física y mental. Tus hijos tienen que saber que hay unas horas para hacer deporte, unas horas para divertirse, unas horas para aprender o unas horas para estudiar. No podemos enseñarles a que todos los tiempos da igual cuando se hagan, se puede cortar una actividad sin terminar, empezar otra, coger una cosa y dejarla y luego olvidarte de que has empezado algo. No, tienen que tener orden en todos los esfuerzos que ellos hagan de actividad física, de actividad de ocio o de actividad mental. Lo que empieza se debe acabar. ¿Por qué? Porque si no, empiezan muchas cosas a la vez que lo único que les genera es mucha ansiedad y al final no se sienten satisfechos por nada que hayan construido ellos solos porque no acabaron nada. Y entonces al final creen que la vida es empezar, pero no rematar y tener éxito en algo que te gusta o tienes ilusión. Y si les ilusionamos con una actividad, tienen que ver los frutos por ellos mismos. Entonces, orden en la actividad física y mental es importante. Segundo, orden en el sueño. Desde que son pequeños deben entender las diferencias que hay entre dormir de día, entre dormir de noche, en que hay que dormir un mínimo de horas básicas, pero tanto adultos como niños tienen que saber entender que si una persona se queda hasta más altas horas de la noche, lo normal es que al día siguiente no se encuentre físicamente bien, o que cuando una persona tiene que quedarse a estudiar durante un tiempo, el coste le va a tener al día siguiente. Luego, si los chavales y los niños empiezan a aprender que la luz solar nos sirve para trabajar activamente de día, y que cuando alguien tiene que trabajar de noche tiene unos horarios de descanso diferentes al que está viviendo y trabajando de día, eso lo van a aprender desde que son pequeños. Tiene que haber una hora para acostarse en determinadas edades y una hora para levantarse en determinadas edades. Y eso sirve también para los adolescentes, pero sí se les ha enseñado desde pequeños. Si los niños duermen a la medida de mis comodidades o mis necesidades de manera habitual, no de manera excepcional, lo normal es que el niño no entienda que hay un horario para dormir y otro para despertar, sino que hay un horario de sus padres en el que él va adaptándose a dormir o a no dormir. Sí que es verdad que tenemos que ser flexibles. No es lo mismo el curso escolar que el verano, que los fines de semana, pero eso nos pasa a los adultos también. O sea, apliquemos el sentido común en el tema del sueño. Lo que no es bueno para ti como adulto tampoco es bueno para tu hijo, pero a tu hijo se lo tienes que enseñar, tú ya lo sabes, y tu hijo es el que lo tiene que aprender. Otro de los temas, el tercero, es orden en las comidas. Las comidas tienen que tener unos mínimos horarios. Tenemos que comer, como todo el mundo sabe, por lo menos 4 veces al día, de manera intermitente. No puede ser que se coma una vez al día, que estemos picoteando todo el día de cualquier cosa, que uno se sienta a la mesa, no come, se levanta, pero al cabo de media hora tiene hambre y entonces se le vuelve a dar de comer. O sea, salvo que un niño esté enfermo o tenga un problema de alimentación o tenga alguna situación especial que no puedo meterme ahora en detalles, lo normal es que un niño desayune, coma, merienda y cena. Y además lo hace de manera completa. El desayuno tiene un tipo de alimentación y debe complementarlo entero.
La comida tiene un tipo de alimentación y debe complementarse entero. La merienda tiene una función muy importante también y debe merendarse. Y luego está la cena. La cena no es igual que una comida, ni como un desayuno. La cena es para ir a acostarte en al menos 2 horas después. Con lo cual es importantísimo que sepáis que el orden en las comidas y la calidad del orden en las comidas también es importante. No se trata de que un día un niño meriende palomitas y otro día, sin embargo, estemos muy preocupados de que no ha tomado fruta, y un día desayune huevos fritos y otro día resulta que se va con un vaso de leche al colegio. Entonces, hagamos comidas completas, en horarios completos y en momentos completos. Pero para eso los primeros que tienen que ser ordenados en las comidas son los propios padres. Y hay padres que están muy desestructurados en su manera de comer ellos mismos, bien ya sea por el trabajo, ya sea por viajes, ya sea por regímenes especiales, ya de gimnasios, ya de adelgazamiento, ya de enfermedades nutritivas. Pero lo que sí está claro es que, vuelvo a decir, sois el espejo en el que se miran vuestros hijos. Y una madre anoréxica es muy fácil que acabe teniendo un hijo o una hija anoréxica. Un padre obeso o una madre obesa pueden acabar teniendo hijos obesos, porque no se ha vigilado bien el orden de las comidas, la calidad de las comidas, ni tampoco la cantidad de las comidas. O sea que, aunque parezca mentira, la comida no es un tema solo cultural, sino que va mucho más allá. Es un tema nutricional, pero también educativo. La cuarta medida, o el cuarto orden, es en la higiene. La higiene es un básico de la civilización y es un básico de cualquier ser humano. Un ser humano tiene que aprender a madurar y saber cuándo se siente limpio y cuándo se siente sucio, cuándo necesita lavarse y cuándo lleva mucho tiempo sin lavarse. De hecho, muchas veces un síntoma de enfermedades mentales serias es que son personas que no cuidan su higiene, que ya no se cuidan en su higiene o no saben cuidarse. Y tenemos que enseñar a los niños a que sepan estar limpios o sucios y cuanto antes sean autónomos para bañarse. ¿Por qué? Porque entra a formar parte de otro tema. Tú no puedes estar bañando a una niña o un niño de 10 o 11 años porque estás erosionando la parte de su pudor. Entonces, para esa edad, el niño que quiere bañarse o lavarse solo tiene que saber hacerlo, porque si no lo sabe hacer es muy difícil que ese niño sea autónomo. Es verdad que a los padres nos da mucha pena que nuestros hijos crezcan y dejamos de bañarles y dejamos de atenderles, pero es que el fin y el objetivo de que aprendan a estar limpios es para que aprendan a estar limpios solos. ¿O es que vais a estar toda la vida pendientes de si se han lavado los dientes o se han lavado las manos? Una forma dependiente de los hijos es repetirles muchas veces: lávate las manos, lávate los dientes, que el hijo no haga caso hasta la 7ª, la 8ª vez, o cuando le amenazas, cuando llegue tu madre o tu padre, te vas a enterar porque le voy a decir que no te has lavado los dientes o no te has lavado las manos. ¿Eso qué quiere decir? Que con la higiene tampoco se chantajea. No se puede chantajear con el tema de la higiene. La higiene debe ser un valor de autonomía para cualquier chaval, que es verdad que pasan por un periodo un poco sucio que es con la adolescencia, pero tampoco hay que darle mucha importancia. Sí que es verdad que hay que ser muy disciplinados y decir: no sales de casa si no te duchas, o si no te lavas el pelo no te sientas a la mesa. Pero no hay que hacérselo tú, ni hay que repetírselo más veces, simplemente decirle que hay una serie de normas de higiene mínimas, básicas, que él ha debido aprender desde pequeño y sabe que no están bien y que lo tiene que arreglar, pero lo arregla por sí mismo. Tú no le cambias la ropa interior a un chaval de 13, 14 años porque no se haya cambiado, ni le lavas el pelo a una niña, a no ser que le vayas a hacer un capricho, un peinado especial. Pero si una niña tiene el pelo sucio a los 12 años, tú no tienes por qué lavarle el pelo. Se tiene que lavar el pelo ella sola, o se tiene que cortar las uñas, o se tiene que limpiar las manos. O sea, y sobre todo en las niñas hay una etapa donde la higiene es fundamental, que es toda la etapa premenstrual, donde si no ha aprendido hábitos de higiene va a ser muy complicado que esa niña respete sus tiempos y sus ciclos menstruales con limpieza y dignidad. Y por eso es importante también tenerlo en cuenta. Mirar, la edad de la voluntad en la infancia no es como un cuarto de juego en donde metemos a los niños a que se diviertan con lo que quieran, en el tiempo que quieran y que sean felices jugando. Y tampoco es la sala de espera de un
pediatra, donde estamos esperando a que nos digan lo que tenemos o no que hacer, o vamos a demanda de lo que nuestros hijos vayan pidiendo o no pidiendo. No, para que un niño haga lo que sabe hacer bien, tiene que ser consciente de lo que sabe hacer bien. Pero para ser consciente de lo que sabe hacer bien se necesitan dos cosas: querer hacerlo, y ahí es donde están los padres diciéndole tienes que querer hacer esto y yo no lo voy a hacer por ti, y eso se hace con apoyo y afecto, pero dándoles el margen de seguridad de que son ellos los que los tienen que hacer y no tú el que se lo tienes que hacer. Y segundo, saber enseñarles a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, porque si sabe hacer cosas que están bien pero están mal, será un niño que sabe hacer cosas mal bien hechas, y si sabe hacer cosas bien hechas es lo que va a saberle diferenciar entre una buena persona o una mala persona simplemente socialmente. Para saber hacer bien las cosas buenas hay que aprender a diferenciar entre lo que es constructivo y lo que es destructivo, lo menos malo de lo indiferente. O sea, no solo se les puede enseñar a los niños hoy en día el bien y el mal, hay muchos matices en la realidad que los niños tienen que empezar a aprender. Tienen que empezar a aprender que hay cosas que mejoran o empeoran a su entorno, y esas cosas que mejoran o empeoran son cosas buenas o son cosas malas, y las tiene que diferenciar, porque a lo mejor tiene que elegir no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo menos malo, o está eligiendo algo indiferente que no le aporta ni le mejora. Con lo cual, poco a poco hay que enseñarles a elegir, darles a elegir, pero darles a elegir cosas educativas, no darles a elegir la comida, ni darles a elegir si quieren ir o no ir al colegio, sino elecciones personales, para que ellos sean capaces de distinguir entre lo que está bien y mal, y luego ellos digan yo quiero hacer esto que sé que está bien hecho, se me da bien y voy a hacer algo que se me da bien. Y así es como va avanzando la madurez de los niños en su voluntad. Pero si nadie les ayuda en esto, ya sean profesores, ya sean padres, pues puede estar haciendo cosas mal toda la vida y sin saberlo, sin que nadie le diga cómo se las puede hacer mejor. Entonces son niños que están relativamente abandonados en su educación de la voluntad, y así viven muchos niños, padres muy sobreprotectores o muy permisivos, que al final lo que hacen es tener hijos que han ido creciendo a demanda de lo que les apetecía, el famoso verbo apetecer, o lo que necesitaban en cada momento, pero no pensando reflexivamente si era lo que le convenía o no le convenía, ¿no? Y así puede estar toda su vida, ¿no? Entonces, los padres tienen que ser capaces, para que podamos llegar a este punto de saber hacer bien las cosas que está haciendo, de crearles unos hábitos. Si tú creas unos hábitos a tus hijos, que hemos hablado de los 4 hábitos fundamentales, pero hay muchos más, cuando luego empiezan a estudiar, cuando luego van a hacer deporte, esos hábitos le van a generar muchas habilidades que no las va a conocer si no es capaz de tener hábitos. Sin hábitos, una persona no llega a descubrir sus habilidades. Segundo, explicarles que hay normas, que toda la sociedad vive con normas, que ellos tienen normas, que vosotros tenéis normas, que en casa hay unas normas, que en todas las casas hay normas, que en la calle hay normas, que en la calle hay normas civiles, y que esas normas hay que aceptarlas, pero no como una prohibición, sino como algo positivo. Es como cuando la gente habla de los mandamientos de la ley de Dios como algo negativo, cuando realmente no es verdad, son caminos que te llevan a la realización personal. Nadie puede decir que matar es el 5.º mandamiento, es malo, es bueno, sino es algo que produce una destrucción de una persona y de la persona que lo comete. O sea, explicar que las normas tienen que ser aceptadas positivamente no es una prohibición. ¿Por qué? Porque es lo que les va a hacer entender los límites éticos. Al fin y al cabo, simplemente los mandamientos son límites éticos que tiene todo hombre o toda persona nacida en este planeta. Entonces, si tú no les enseñas normas en casa explicadas, explicables, razonadas y razonables de manera positiva, no tendrán límites éticos el día de mañana en sus propios actos y cuando salgan responsablemente a la vida. Y luego, por último, tenemos que aceptar que cuesta mucho ser un padre con autoridad, que no es ser un padre autoritario. Un padre tiene que ser ejemplar pero no admirable. Un padre súper admirable y perfecto no es imitable por unos hijos, pero un padre ejemplar sí. Y un padre autoritarista o autoritario no es ejemplar. Un padre con autoridad sí puede enseñar y ayudar a sus hijos en la educación de la voluntad. Eso me lleva a que
pensemos qué ventajas hay para que haya una disciplina mental en la cabecita de vuestros hijos y en la vuestra. Y es que la autoridad, lo que va a hacer, la autoridad de los padres va a reforzar la confianza. Un padre con autoridad inspira confianza en sus hijos, dentro del ámbito familiar o donde vaya a aprender determinadas normas y asumir responsabilidades. Un colegio sin normas no le daría seguridad a un estudiante. Llegaría un momento que no querría ir al colegio porque no sabe si le puede pasar algo o no le va a pasar nada, o no va porque no merece la pena, no sabe si va a aprender o no va a aprender algo. Entonces, la autoridad genera confianza. Luego está la disciplina, que es el conjunto más o menos de normas que regulan la conducta de cada persona, y que la disciplina hace que tú tengas unos límites y que acaban donde empiezan los del otro. Y entonces, sin disciplina, un niño, un adolescente, un adulto, si desconoce las normas, no está preparado para vivir en sociedad. Y entonces empezamos a tener problemas con adolescentes, problemas serios y graves con adolescentes o con adultos en su mundo laboral. Y es porque nunca tuvieron una preparación disciplinada para la vida real. Y por último, tener claro que vuestros hijos, a nadie nos gusta obedecer, o sea, ni a los adultos no. ¿Y sabéis cuándo obedecemos a justo? Cuando nos mandan que hagamos algo que sabemos hacer bien. Con lo cual, ahí tenemos que tener mucha habilidad a saber cómo pedir a nuestros hijos que nos obedezcan con cosas que sabes que saben hacer bien o que están motivados a aprender a hacerlas mejor. Gracias a todo este esfuerzo de educación de la voluntad podremos conseguir tener hijos obedientes al bien y disciplinados. Pero para poder conseguirlo tenemos que eliminar de nuestra mente, aunque hayamos sido educados así anteriormente o haya todavía una cultura con esa forma de educar, tenemos que saber que no cabe ni la ironía con nuestros hijos, ni la intimidación, ni el negativismo, ni el desprecio por algún defecto físico que tenga vuestro hijo y que lo estamos utilizando. Ni siquiera los suspensos se pueden utilizar para ridiculizar a un hijo frente a otros hermanos, frente a otros primos o frente a cualquier persona. Y sin embargo, si queremos tener a esos hijos obedientes y disciplinados hacia el bien, debemos usar permanentemente la comprensión, la información comprometida hasta que ellos entiendan lo que tú les estás explicando, y una exigencia con cariño permanente. Esto es lo único que va a hacer que todas esas normas, disciplinas y hábitos de los que he hablado tengan sentido en la vida de cualquier persona, pero sobre todo de vuestros hijos, y como padres sois los únicos que podréis hacerlo. Un niño al que se le ha estimulado desde el embarazo, como os he dicho, toda la infancia dorada de su vida, y se le ha estimulado mucho, pero además bien, no solo mucho, bien su inteligencia, tiene además buenos hábitos de comportamiento y ha crecido con un fuerte sentimiento de cariño de sus padres, es un candidato seguro a la felicidad. Y yo creo que cuando unos padres tienen hijos, podrán equivocarse, pero desde luego nunca quieren la infelicidad de su hijo, sino todo lo contrario. Entonces, si alguna vez os equivocáis, que vuestros hijos sepan el día de mañana que no ha sido buscando vuestro bien, sino que ellos sean hombres de bien, lo que se ha dicho toda la vida. Y la educación de la voluntad forma a hombres de bien desde el embarazo. Muchas gracias y un saludo para todos.